Bien, las 7:30. Queremos conversar sobre una noticia que conocimos la semana pasada y de la cual, bueno, por supuesto que vale la pena entrar en mayores detalles, profundizar, porque es uno de los grandes temas que preocupan hoy día a los chilenos. Se entregaron datos del informe de víctimas de homicidios consumados en Chile, que corresponden al primer semestre del 2025. Muestra una reducción en la cifra de homicidios, lo contamos esto, ¿no? Y ha sido tema de conversación. Algunos miran con cierto tono crítico a estas cifras, pero no se puede discutir que estamos mirando datos que, por supuesto, que en el panorama actual esperamos, ¿no? Una reducción. Así es que es interesante que podamos profundizar sobre esto y hablar de otras cositas también, por supuesto, con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que está acá con nosotros. Ministro, bienvenido. Muy buen día. Gracias por venir. Usted ha llamado a la cautela respecto de estos datos que se han entregado. ¿Por qué? ¿En qué sentido hay que ser cauteloso en tomar estas cifras? Hay que ser cauteloso en primer porque son los datos del primer semestre, son datos que ratifican la tendencia a la baja que viene desde el año 2023. Cauteloso porque además estamos hablando de un delito que es el más grave de todos, por cierto, y porque los objetivos del Estado de Chile debieran tratar de volver a sus cifras y sus tasas cada 100.000 habitantes de hace una década atrás. Cauteloso también porque las estrategias de intervención requieren ser persistentes, en el fondo, ¿no? Buena parte de las estrategias que ha abordado el Estado de Chile, tanto desde el punto de vista de la prevención, del patrullaje policial, como de la persecución penal, ha sido muy persistente, y eso lo que requiere es que en adelante mantengamos esa persistencia, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de los recursos. O sea, creo que el Estado de Chile ha hecho esfuerzos muy significativos. Estas son cifras no del gobierno, sino que del Estado de Chile, que se consensúan entre las distintas instituciones, y por lo tanto nos permiten mirando este fenómeno en términos nacionales, pero también nos entregan datos en términos regionales. Y además de eso, porque importa también, este informe entrega el perfil de las víctimas, los medios que se utilizan para cometer este delito, y eso supone también estrategias para abordar de modo distinto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque creo que en ocasiones, por cierto, en el debate público hay aproximaciones que a mí a veces me sorprende sin siquiera mirar los datos, pero en otras creo que lo más relevante de esto es demostrar cómo los temas de seguridad pública se pueden enfocar como política pública, pero sobre todo adoptando decisiones en base a evidencia, incluyendo las decisiones policiales, que yo creo que son importantes en este sentido. Cuando usted habla de algunos puntos de vista que le sorprende, ¿aquí qué punto de vista ahí le llama la atención cuando se leen estos datos, cuando se interpreta esta información? O sea, primero yo creo que el país, la primera aproximación debiera ser, algo está haciendo el Estado de Chile que está arrojando persistentemente datos positivos en este sentido. Ajá. Por eso hay que mirarlos con cautela, porque son de aquellos casos donde uno puede mirar ese lado positivo, pero uno puede, en algún sentido, creer que sí, la simple inercia va a obtener resultados, y eso no es así. Lo segundo es porque el Estado de Chile tomó en el año 2022 la decisión de consolidar metodológicamente estas cifras, teniendo en consideración los datos de las policías, del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal, y este informe lo que representa son los informe de homicidios consumados. Los tentados y los frustrados se analizan separadamente. La razón por qué los consumados es además lo que permite la comparación internacional. Porque claro, hay análisis que han puesto ese detalle, ese dato ahí, y ¿no? Además de eso, porque los frustrados y los tentados, metodológicamente el año 2022, cuando se estableció esta unificación, se dejó deliberadamente separado. Entonces, cuando a mí me vuelven a insistir, miren, lo que pasa es que no considera los tentados y los frustrados, sí, metodológicamente, en términos de criterios además internacional y comparativo, se tomó esta decisión. No es que los tentados y los frustrados no estén siendo analizados, son analizados pero por otras estrategias en el fondo que tienen que ver con determinado tipo de perfil de situaciones que ocurren en ámbitos determinados y además donde son indicadores de determinadas características. Por eso uno tiene que también tener cuidado con analizar el fenómeno del homicidio, su contexto, como si todos fueran homogéneos en el fondo, ¿no? El medio comisivo es relevante, pero también las condiciones en las cuales este se gatilla. El 32% de estos homicidios están asociados a crimen, organización criminal. Hay un tercio adicional que está vinculado a conflictos interpersonales en el fondo. Esa realidad, o por ejemplo, más de un tercio implica el uso de armas de fuego.
y el otro está vinculado a arma cortopunzante. Esos escenarios cambian dependiendo de región a región, pero respecto de el homicidio que está vinculado a crimen o organizaciones criminales, ese es un número que al país hace aproximadamente 8 años llegó a cerca del 40% y es un número que ha ido bajando. Ya, okay. El perfil de las víctimas también es relevante. Uno de los datos que arroja este primer semestre es que cerca del 58% de las víctimas tiene condenas penales previas. Entonces, cuando usted quiere decir cuál es el perfil de la víctima de homicidio de primer semestre, es hombre, chileno, joven, con antecedentes penales. Eso le da un contexto, pero también le permite explicar y entender en qué contexto se cometen determinado tipo de homicidio y cómo es necesario tener algunas medidas preventivas, sobre todo patrullaje policial en algunos ámbitos. Ministro Luis Cordero, obviamente uno entiende que aquí hay mecanismos que han funcionado, ¿no? Sí. Medidas que han tenido su efecto, pero hay quienes lo interpretan de distinta manera o que pueden estar incidiendo otros aspectos. El ex subsecretario de Interior, Felipe Arboe, plantea que no habría que descartar que la disminución obedezca al sometimiento de bandas locales de parte de bandas de crimen organizado. A mí siempre me sorprenden las opiniones, ese tipo de opiniones cuando no se basan en evidencia. Ese es uno de los aspectos que habitualmente está en evaluación por parte del Ministerio Público y las policías. Porque además existe una amplísima literatura sobre este punto. Esto es como el ABC, ¿no? Cuando baja el homicidio hay que tener cuidado, ojo, qué está pasando en determinados lugares. Nosotros no tenemos evidencia de subordinación de esas características. Hay mucho dato que está disponible como resultado de las investigaciones penales y especialmente por los desempeños de ECO, ¿no? Yo diría ECO, que es esta figura que se crea al amparo del Ministerio Público para abordar delitos de homicidio y crimen organizado, que nace con financiamientos del Ministerio del Interior y hoy día del Ministerio de Seguridad Pública, ha aumentado la eficacia policial por un lado, pero también la de la persecución penal. Más imputados conocidos, más imputados en prisión preventiva. Desde el punto de vista del análisis de determinados ámbitos y territorios, tanto el Ministerio Público como las policías han estado evaluando los comportamientos en distintos ámbitos. Por ejemplo, cuánto han podido converger o no las bandas criminales chilenas, que son clásicamente clanes familiares, con algún tipo de organización criminal extranjera o de origen transnacional, o bien que estén utilizando extranjeros como parte de sus estructuras. Ese tipo de situaciones son habitualmente observadas. Pero por ahora esta idea de subordinación de unos a otros que explicaría el descenso de los homicidios, nosotros no tenemos evidencia para eso. La evidencia que tenemos es que parte de esto se ha debido a dos cosas. Uno, la intervención del patrullaje policial, y dos, que una cosa que yo creo que es conveniente que el país valore, y es la eficacia de la persecución penal. O sea, lo que antes tomaba, desde el punto de vista del esclarecimiento policial, tomaba meses, hoy día toma días. Para que tengamos un orden de magnitud, respecto a los homicidios del año 2025, tomando solo los datos de la Policía de Investigaciones, el esclarecimiento policial está en torno al 55%. Si uno toma los homicidios 2024-2025, el esclarecimiento policial está sobre el 70%. No hay otra policía en América Latina que pueda mostrar esos niveles de esclarecimiento policial. Ahora, eso implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, hay muchos recursos focalizados y ese es el esfuerzo persistente que debe sostener el Estado de Chile. Ministro, usted decía, hay datos por regiones y claro, hay 11 regiones que bajan sus cifras de homicidios, sí, pero hay algunas que suben. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en Arica y Parinacota, en Maule, en la Araucanía? Sí. Que son 3 ejemplos simplemente de regiones donde suben los homicidios. Así es. Hay dos, uno puede hacer desde el punto de vista del análisis porcentual y otro desde el punto de vista del número absoluto. Son regiones que en general aumentan en 1 o 2 homicidios, pero, esto es lo que importa, el simple hecho que tengan 1 o 2 homicidios más que el año pasado es una situación preocupante. Yo diría, ejemplificaría con Arica y Parinacota. Arica y Parinacota tuvo un año extremadamente complejo el año 2022. Y ese es un ejemplo donde la combinación de intervención policial con persecución penal logró una reducción muy significativa de homicidios que estaban vinculados a crimen organizado en particular, durante el año 2023 y durante el año 2024. ¿Por qué preocupa la cifra? Porque era una región que venía en descenso. Ahora,
cuando uno analiza la composición de esos homicidios, hay algunos que están asociados a crimen organizado y otras están vinculadas, en el caso de Arica y Parinacota, a conflictos interpersonales. Pero en cualquier caso, exige focalización. Para eso sirve el informe del primer semestre, de hecho. El informe del primer semestre dice, para rendir cuenta de cómo se está gestionando policialmente y también desde la persecución penal, pero también para identificar aquellos lugares donde es necesario tener una intervención con mayor intensidad. Estamos conversando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a propósito de la entrega del informe sobre homicidios del primer semestre. Yo sé que estas cifras a veces cuesta echarlas a pelear con las noticias de cada día. Es decir, un trabajador que fallece luego ser baleado al interior de un vertedero en Los Molles, en Valparaíso. Este hombre que encuentran baleado al interior de un automóvil en Loprado. Un hombre que es apuñalado por la espalda en el Metro Ciudad del Niño en San Miguel. Son noticias de este fin de semana. Sí. Y claro, la ciudadanía se queda con esos datos y dice, bueno, pero a ver, ¿en qué planeta vive este ministro que nos dice que estamos mejor? Y nosotros vemos que esto sigue ocurriendo. Y eso se lo enrostran permanentemente desde el mundo de la política. ¿Cómo se lidia con esas informaciones? Porque usted nos está entregando muchos datos, digamos, consolidados versus una realidad, porque esto es una realidad que la gente observa cotidianamente. Ahora, yo creo que esto es un elemento inevitable del desempeño de este cargo. Porque hay dos dimensiones. Una es la dimensión de las cifras globales, de los instrumentos de política pública, de los efectos en el largo plazo, y otro tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, que tiene que ver con su experiencia o bien con aquella que recibe a partir de los medios de comunicación o redes sociales, fundamentalmente. El propósito central de la intervención policial, de las políticas de seguridad, es que uno mejore las condiciones, por cierto, de seguridad pública, que al final se traduce en tener una vida tranquila y en paz, esencialmente. ¿Si implica eso la supresión del crimen? No, el propósito central es reducir significativamente, sí, dos cosas, creo yo, que el país, yo creo que es el desafío que tiene hacia adelante. Uno, reducir los delitos violentos. Yo creo que efectivamente tenemos delitos donde se está utilizando un nivel de violencia que el país no tenía con anterioridad. Y en segundo lugar, reducir los índices de temor. Chile tiene de los índices de temor más altos del mundo, pero no es de ahora. Chile, cuando uno mira su cifra histórica, tiene 15 años aproximadamente de una alta percepción de inseguridad y de temor, con distintos niveles de victimización y con distintas aproximaciones también de la violencia. Entonces, la responsabilidad de un ministro de seguridad que gestiona más bien el ecosistema de seguridad, ¿no?, donde están las policías, el Ministerio Público y otros servicios públicos asociados, es tratar de mostrarle a las personas que el Estado está haciéndose cargo, ¿no? Pero la experiencia cotidiana es una experiencia fuerte, porque esto es lo que usted relata y otro es mi reporte diario, sí, que llega a este teléfono, pero esa es una situación. Y la pregunta es cómo nos hacemos cargo de eso. Porque el temor tiene un efecto en la vida cotidiana de las personas. Es más difícil llevar adelante esa tarea, ¿no?, que es comunicacional, en una época de campaña. Sí, por cierto. Ahora, esto no es ninguna novedad, pero yo creo que lo hemos conversado antes, pero si uno mira las elecciones de los 5 últimos años en el mundo, son 3 temas los que han definido o que son prevalentes en las elecciones, que son seguridad, migración y costo de la vida. Pero la particularidad de esta elección presidencial, en mi opinión, es que Chile viene de una crisis de seguridad donde buena parte de los resultados que hoy día el país está exhibiendo en términos de aumento de presupuesto, fortalecimiento institucional y las reducciones de las cuales estamos comentando, es resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno y la oposición. Yo creo que en esto, y eso en algún sentido ha encauzado de que esto tiene que ser abordado como política de Estado, y la creación del Ministerio de Seguridad es un poco eso en el fondo, ¿no? Y yo creo que son 4 esos elementos, ¿no? Hacerse cargo de los factores de riesgo, la prevención policial, la intensificación de la persecución criminal y también la gestión penitenciaria. Sin embargo, ministro, los candidatos no plantean esto como una política de continuidad, sino más bien de contraste. Sí, pero fíjese que cuando uno saca las palabras altisonantes, más o menos esos 4 aspectos están dentro de la agenda común. Vamos, yo logro entender que en periodos electorales las personas se tienen que diferenciar, pero el país inició
en un contexto de acuerdo gobierno-oposición, una agenda de seguridad que implica una política de seguridad y sobre todo una manera de entender la gestión pública en materia de seguridad, que es medio inevitable seguir abordándola conjuntamente. ¿Qué le parecieron las exposiciones del último debate por parte de los candidatos en esta materia, por supuesto? A mí me pareció que había más puntos de encuentro que de desencuentro, la verdad sea dicha. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque la seguridad pública, como política de Estado, depende de instituciones permanentes de la República, no solo de un gobierno. El Ministerio de Seguridad lo que hace es gestionar un ecosistema de seguridad donde hay una institución autónoma con el Ministerio Público, donde hay instituciones permanentes como Carabineros, la Policía de Investigaciones, y donde hay servicios públicos especializados. Entonces, que a ese ecosistema institucional le vaya bien o que tenga resultados, por eso presencia y resultados tan relevantes, es fruto de esa política pactada. Yo soy de aquellos que considera, o yo me siento orgulloso de esos acuerdos entre el gobierno y la oposición. Las diferencias en un periodo electoral me parece que son razonables. Tampoco yo las me parecen especialmente dramáticas, pero sí me parece que hay un consenso hacia dónde seguir avanzando en esos 4 aspectos. Ministro Luis Cordero, quiero avanzar con otros temas, algunas cosas más recientes. Este robo en el recinto de la OCAR, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, ¿hay claridad sobre lo que pasó, sobre lo sustraído, por ejemplo? Esto se supo el sábado a la mañana, se han hecho las primeras diligencias, están todos los equipos desplegados con ese fin. Yo estuve en la tarde del día sábado en la UCAR. El Ministerio Público ha dado algún tipo de instrucciones y Carabineros está terminando el arqueo de lo que se encontraba en la sección donde se abrió ese muro. Nosotros esperamos durante el día tener noticias y algunas decisiones que Carabineros va a comunicar. Hay otro tema que tiene que ver con los desalojos de tomas, Quilpué, San Antonio. Yo sé que son situaciones distintas, ¿no? Sí. Pero en ambos casos hay resoluciones que tienen que ver con plazos perentorios y son dificultades que usted ha reconocido, ¿no? Para la fuerza pública, el entrar ahí y proceder a los desalojos. ¿Qué pasa con esas situaciones? Porque aquí hay dos realidades, ¿no? La realidad de llegar a acuerdos, de tratar de que esto no termine, digamos, de esta manera, pero también la necesidad que muchos plantean de que esto, bueno, tenga un corte. Sí. ¿Cómo lo enfoca usted? A ver, lo primero es que la fuerza pública para estos efectos está destinada a dar eficacia al derecho y por lo tanto a cumplir las resoluciones judiciales. Desde hace aproximadamente 3 años, los tribunales han venido sistemáticamente acogiendo un determinado tipo de acción para ordenar estos desalojos y Carabineros ya ha logrado establecer un protocolo de intervención que además no solo de la policía, es también del municipio, del Serviu, porque esas resoluciones judiciales regularmente lo que obligan al Estado es a otorgar a las personas a las cuales usted está desalojando un lugar transitorio para que ese desalojo se ejecute. Se han ejecutado bajo ese patrón un número significativo de desalojos sin ningún tipo de inconveniente, sin alteraciones significativas al orden público, sin personas lesionadas. Y en el caso de la megatoma de San Antonio, la diferencia que hay es su magnitud, ¿no? En los desalojos en general también le corresponde un rol a los propietarios, porque el desalojo requiere sacar a las personas, demoler la construcción y luego hacer el cierre. Estas dos últimas cosas son obligaciones de medios que debe facilitar el propietario según la legislación urbanística. Entonces hay un protocolo muy establecido que lleva a que estos desalojos durante el último tiempo se hubieran ejecutado con normalidad, sin mayores inconvenientes. Y el caso de la megatoma de San Antonio, ustedes han visto el ejercicio de tratar de llegar a un acuerdo que ha llevado a cabo el ministro Montes, pero si eso no es posible, se va a cumplir ese mismo patrón. Los propietarios tienen conocimiento perfectamente cómo es el procedimiento, pero lo clave en este tipo de cosas es dar eficacia a las resoluciones judiciales. En el caso de Quilpué es un desalojo más pequeño, que además requiere de demoliciones, en ese caso claro, con resoluciones de la autoridad de vivienda, que también existe una planificación para ese fin. Hay una inquietud expresada de manera formal por diputados de Renovación Nacional que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara
respecto de una baja presupuestaria en materia de seguridad. Y esto se ha planteado públicamente y lo han interpelado directamente a usted para que responda sobre esta posibilidad. ¿Qué hay de cierto? ¿Va a haber una rebaja en el presupuesto de seguridad del próximo año? A mí me ha parecido algo insólita esa discusión pública, primero porque el presupuesto se informa el 30 de septiembre, además en una vieja tradición republicana, desde el retorno a la democracia, que habla mucho de la particularidad de nuestra, el presupuesto se informa en cadena nacional. Y además con los énfasis determinados. Hasta entonces, ese es el momento en el cual el presupuesto se toma conocimiento y además es la ley más importante porque a través de ella el Congreso además ejerce controles sobre el Ejecutivo. El Ministerio de Seguridad no ha sido informado de rebajas en su presupuesto. Entonces, todo lo demás a mí me parece que es una discusión que si se desea tener sobre cómo están enfatizados el presupuesto en materia de seguridad, es conveniente esperar la presentación del presupuesto del 30. Yo, sin embargo, diría que lo que sí hay que tener presente es que durante esta administración el presupuesto de seguridad ha crecido más de un 15%, el aumento más significativo de los últimos años en nuestro país. Y ahí entonces donde uno tiene la preocupación también ha puesto los recursos. A esto ya se refirió el presidente de la República estos días. Entonces yo creo que el contexto de la discusión de la ley de presupuesto es el lugar adecuado para poner determinados énfasis, no solo en este ámbito, sino que en otros también. Finalmente, ¿leyó la entrevista a Manuel Monsalve el fin de semana? Sí, la leí. ¿Qué impresión le dejó? Es su testimonio, ¿no? Y lo demás forma parte de la discusión que tiene su caso en la investigación del Ministerio Público y los tribunales. Cuando plantea que hubo una suerte de desequilibrio en la forma en que el gobierno manejó el tema, ¿le merece algún tipo de comentario? No, ninguno. Me parece que es el testimonio de una persona que tiene su versión personal sobre los hechos y lo demás es un asunto que forma parte de la investigación del Ministerio Público. Lo último, ministro, volvimos a ver imágenes de toldos azules en Meix después de un operativo, una intervención. Sabemos que esto es difícil, pero la sensación que queda instalada es que, bueno, esto parece que no tiene fin. Para eso, y por eso uno tiene que ser persistente, por eso las intervenciones cuando son exitosas, uno tiene que seguir manteniéndolas. Este es un trabajo conjunto que ha estado entre Carabineros y la Municipalidad de Santiago. Y los toldos azules son el resultado final de una cadena un poco más compleja que comienza con el contrabando. Por eso es tan importante no solo atacar los toldos azules como comercio ilegal en ese lugar, sino que también toda la cadena logística que permite su ¿Cómo está la relación con el municipio de Santiago? Porque ahí hubo disputas respecto de quién se atribuía la intervención. No. En el caso a lo que corresponde al Ministerio de Seguridad, sí. Con el alcalde Desbordes nosotros hemos siempre tenido una muy buena relación y lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho él. Este es el ejemplo, como buena parte de los temas de seguridad, donde las cosas no se logran solo y donde hay un trabajo complementario. Nosotros podríamos tener mucha intervención policial en ese lugar, pero si el municipio con posterioridad no interviene y se hace cargo de modo permanente, sería una intervención fracasada. Por eso, el trabajo de colaboración es el que permite esos resultados en el largo plazo. Ministro Luis Cordero, muchísimas gracias por venir al estudio de Muy buen día, buena semana. Que esté muy bien.